Evolución de las finanzas. Las finanzas han evolucionado en diversos estadios a través del tiempo, desde la economía de la casa o economos, la fianza o cierre de contrato, el surgimiento de los estados-naciones y las finanzas públicas, el surgimiento de las finanzas empresariales y las distintas modalidades de finanzas en la actualidad: finanzas públicas, finanzas empresariales, finanzas corporativas, finanzas internacionales, microfinanzas, finanzas conductuales y finanzas personales o familiares. Las finanzas son una actividad inherente al ser humano, que ha venido evolucionando a través de la historia. En las civilizaciones antiguas hay vestigios que nos indican la actividad financiera, que se evidencian en los escritos sagrados. En el Corán, la Sharia regula la usura, los intereses y la prohibición a la especulación. En las escrituras hebreo-cristianas se mencionan las tasas de interés, la fianza, la acuñación de moneda, el impuesto, el banco, el presupuesto, los inventarios y la mayordomía, griego oikonomía, equivalente a economía o administración de la casa, que constituye la primera aproximación en la conceptualización de las finanzas. El origen etimológico de la palabra economía se encuentra en la palabra griega oikonomos, que significa administración del hogar. Oikos significa hogar y nemein, administración. Etimológicamente, finanzas proviene del latín finis, cuyo significado era un pago, una multa, un impuesto, y cuya variación al francés medieval fue finance, que implicaba la cancelación de, liquidación de, retribución de, o dar por finalizada una deuda. Posteriormente, las finanzas se fundamentan en la fianza, un contrato mediante el cual un deudor garantiza a su acreedor el pago de una deuda. Este contrato se basa en el crédito, o grado de confianza que inspira el deudor. Cuando se fía, se tiene confianza en el deudor. Cuando no se fía, no se tiene confianza en el deudor. Por tanto, un préstamo dado a un deudor en quien no se confía puede llevar a la quiebra. Históricamente, el Estado-nación nace mediante el Tratado de Westfalia, al final de la Guerra de los 30 Años en 1648. Mediante este tratado, se acaba con el antiguo orden feudal y se da paso a una forma de organización política con un territorio claramente delimitado y una población relativamente constante y un gobierno. Con el desarrollo de los modos de producción, las finanzas pasaron a estadios más complejos. Es así que con el surgimiento del Estado-nación, surgieron las finanzas públicas. En francés, el término finance se refiere al erario público, a la hacienda pública, al fisco. Originalmente las finanzas se aplicaban solo al Estado y se definían como el fin de las transacciones jurídicas entre el Estado y los individuos. En otras palabras, la ciencia que trataba del crédito público, el grado de confianza que inspira un Estado o su gobierno. Con el desarrollo de la actividad económica surgieron las finanzas empresariales. Las empresas nacen con el comercio en la Edad Media,
Las finanzas nacen con la empresa. Surgen temas como diagnóstico financiero, gestión de inversiones, gestión del financiamiento y gestión financiera. Las finanzas corporativas son un área de la administración que se centra en las decisiones monetarias que hacen las empresas, así como en las herramientas y los análisis utilizados para tomar esas decisiones. El principal objetivo de las finanzas corporativas es maximizar el valor para el accionista. Cuando nos referimos a finanzas corporativas, tocamos los siguientes puntos: gestión de inversiones, gestión del financiamiento, sociedades anónimas, propiedad de los accionistas con responsabilidad limitada, principio de entidad. Con el desarrollo de la actividad económica surgieron las finanzas empresariales. Con el desarrollo del comercio internacional surgieron las finanzas internacionales. Las finanzas internacionales nacen con el comercio internacional, el comercio globalizado. Considera los riesgos geopolíticos, riesgos cambiarios y las imperfecciones del mercado. Combina elementos de la economía internacional como regímenes cambiarios, el sistema monetario internacional, los procesos de ajuste a los desequilibrios de la balanza de pagos, factores que determinan el tipo de cambio y las condiciones de paridad, y elementos de las finanzas corporativas, mercados financieros internacionales, operaciones en escala mundial, evaluación y administración del riesgo cambiario, financiamiento internacional e inversión en portafolios internacionales. Las microfinanzas son el conjunto de servicios de tipo financiero dirigidos a grupos de población caracterizados por atravesar situaciones adversas desde el punto de vista económico. Esto engloba a individuos de escasos recursos, pequeñas empresas, trabajadores autónomos e incluso personas en riesgo de pobreza. Las microfinanzas nacieron en Europa en el siglo XIX como un movimiento cooperativista que involucraba a trabajadores asalariados de zonas urbanas y agricultores de pequeña escala. Microfinanzas es la prestación de servicios financieros a personas o grupos cuyo acceso a los sistemas bancarios tradicionales es limitado o inexistente en virtud de su condición socioeconómica. Dichos servicios financieros pueden ser de ahorro, inversión, financiamiento con microcréditos. Las finanzas conductuales o finanzas del comportamiento describen cómo se comportan las personas y cómo toman las decisiones. Nace de la unión de la psicología, la economía tradicional y la neuroeconomía. Las finanzas tradicionales asumen que los humanos somos siempre racionales, poseemos la misma información perfecta y la interpretamos de forma precisa para maximizar nuestra utilidad. Sin embargo, las finanzas conductuales asumen que los humanos son parcialmente racionales. A veces actuamos de forma racional y otras veces de forma emocional. No tenemos información perfecta, sino información limitada, y no tratamos de maximizar nuestra utilidad. Nos conformamos con alcanzar ganancias. Finanzas personales o familiares. Las finanzas personales son la aplicación de los principios financieros al proceso de planificación y gestión de ingresos, gastos, ahorro, inversión y previsión de un individuo o grupo familiar.
los cuales se representan en un presupuesto. Los elementos de las finanzas personales son los ingresos, recursos o entradas de los que dispone. Los gastos, salidas o pago de distintos conceptos. Activos, bienes, propiedad de la familia, por ejemplo, autos, mobiliario, terrenos, vehículos. Pasivos, obligaciones que tiene la familia, por ejemplo, un préstamo, una hipoteca, etc. Objetivos de las finanzas personales y familiares. Disponer de todos los recursos necesarios para las actividades cotidianas. Liquidez. Cumplir con obligaciones tributarias como el pago de tasas, contribuciones e impuestos. Contar con una reserva para hacer frente a cualquier imprevisto o contingencia. Seguridad. Reunir los fondos necesarios para adquirir bienes o servicios de alto costo. Por ejemplo, comprar un vehículo, una propiedad, estudiar una carrera, realizar un emprendimiento. Inversión. Ahorrar para el retiro, jubilación. Dejar un legado a los seres queridos. Testado en vida. Herencia. El que guarda cuando tiene, come cuando quiere.